Mendoza ya se encuentra con nosotros y le agradecemos la amabilidad de atender esta invitación de RCR al ingeniero Ulises Humala Tazo. Él es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Buenos Humala. días, Muy muchas amable. gracias Gracias por la por invitación. atender esta invitación. Con todo gusto. Tenemos entendido que usted en octubre del año pasado, del 2023, presentó una denuncia al Tribunal de Ética del Consejo Departamental de Ingenieros de Arequipa contra la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, que es la actual decana del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Coméntenos cuáles han sido los alcances, por qué se presenta esta denuncia contra la actual decana. Mira, hubo elecciones hace ya algún tiempo y la decana Ponce, la ingeniera Ponce, encabezó una lista que a mí me pareció muy interesante porque era una lista de ingenieros provincianos contra las listas clásicas de ingenieros limeños, y entonces yo francamente apoyé esta lista, pensando que iba a ser un cambio necesario en el Colegio de Ingenieros del Perú. Lastimosamente la ingeniera ha estado actuando al margen de los estatutos y creo yo incluso contra los fundamentos mismos del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cuál es el fundamento principal del Colegio de Ingenieros del Perú? El Colegio de Ingenieros del Perú es la agremiación de los ingenieros del Perú. Vela porque la profesión, el oficio de la ingeniería sea acometida por personas idóneas, es decir, personas que hayan estudiado, cursado estudios universitarios, hayan realizado lo necesario para obtener el título, y para asegurar todo eso, el Colegio de Ingenieros exige, mediante ley, o sea, la ley ampara al Colegio de Ingenieros, de que todos los ingenieros que podamos querer ejercer nuestra profesión tengamos que estar colegiados. No solamente colegiados, sino incluso hábiles, es decir, que estemos al día con nuestras cotizaciones. Es decir, que el Colegio de Ingenieros del Perú dice: cualquiera que pueda ejercer o que quiera ejercer el oficio de ingeniero tiene que ser ingeniero colegiado y hábil. Pero resulta que en el caso en cuestión, el Congreso estaba discutiendo, estaba debatiendo la instauración de una nueva institución para el manejo de la infraestructura nacional, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre, pero algo así como la Agencia de Infraestructura Nacional, ¿no? Que es una entidad que fue creada y que se iba a encargar de toda la infraestructura del país. ANIN, ¿no? ANIN, sí. Entonces, para presentar la propuesta del Colegio de Ingenieros, la decana no tuvo mejor idea que delegar la representación del Colegio de Ingenieros en una profesional destacada en su oficio, es decir, creo que es periodista, ¿no? Pero que no es ingeniera, a presentar la posición del Colegio de Ingenieros frente a esta propuesta de creación de la ANIN. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención esta falta de ética, porque ¿cómo es posible pues que el Colegio de Ingenieros exija que todos estemos colegiados, exija que los que querramos ser oficiar de ingenieros seamos ingenieros, pero cuando se trata de algo tan importante como es la representación del Colegio de Ingenieros para dar una opinión técnica, delega esa representación no en un ingeniero, sino en una lega en ingeniería? Entonces, a mi modo de ver, esto es una falta de ¿Y ética cuál es la grave. argumentación que dio en este caso la decana nacional? Mire, no sé cuál es la argumentación que haya dado, porque ante el Tribunal de Ética Departamental de Arequipa, la decana no se presentó, no argumentó nada, simplemente el Tribunal de Ética escuchó mi posición, ella fue citada y no acudió, y entonces el Tribunal de Ética de Arequipa determinó una sanción de 1 año de suspensión, ¿no? Los otros cargos que le hice a la decana tienen relación ya más con una cuestión administrativa. La decana contrata a esta señorita periodista, ¿no? Digamos de motu propio, contraviniendo los estatutos. Los estatutos del Colegio de Ingenieros estipulan que todas las decisiones
administrativas, etcétera, son tomadas por el consejo directivo, no por la decana. De manera colegiada. De manera colegiada. Entonces, la contrató porque, digamos, de motu propio. Hizo también, esta es la segunda, digamos, denuncia, contrató a una decena de personas igualmente saltándose a la garrocha sobre el consejo directivo. Hizo contrataciones, también esta es la tercera ya denuncia, hizo contrataciones, compras por algunos millones, también decidiendo ella sola, pasándose por alto al consejo directivo. Y por último... ¿Y estas contrataciones fueron hechas de manera directa? Tengo entendido que sí, ¿no? Es decir, bueno, es un ente privado, entonces puede contratar directamente, ¿no? Pero seguramente que para evitar cualquier abuso es que los estatutos prevén que en estos casos sea el consejo directivo el que decida y no una persona, en este caso la decana, ¿no? Y por último, en la construcción de la nueva sede del Colegio de Ingenieros del Perú, la sede nacional, ¿no? Ha nombrado como supervisor al decano de la Facultad de Ingeniería de una universidad de Arequipa, en la cual ella es profesora, pero este señor decano, que es supervisor de esta obra en Lima, es decano en Arequipa, es decir, tiene que estar desdoblándose, ¿no? Para trabajar al mismo tiempo en Arequipa y al mismo tiempo en Lima, lo cual me parece bastante difícil, ¿no? Porque siendo decano él tiene que estar a tiempo completo en su facultad, ¿no? Entonces, esta serie de irregularidades ya de orden administrativo también han sido denunciados porque ha contravenido los estatutos. Entonces, por todas estas razones, creo que el Tribunal Departamental de Ética de Arequipa decidió sancionarla con 1 año de suspensión. Esto ha sido elevado al Tribunal Nacional de Ética. Ya ha habido las audiencias, yo he digamos, oralizado mi posición ante el tribunal. Tengo entendido que la decana también se ha presentado y está al voto, ¿no? O sea, en cualquier momento el Tribunal de Ética debe emitir su decisión final. Y es decir, ya el Tribunal de Ética a nivel nacional tiene que decidir, pero que en Arequipa ya ha sido suspendida por 1 año en sus funciones. ¿Eso qué significa? ¿Que no puede ejercitar? Eso significa que no puede ejercer como decana e incluso no puede ejercer como ingeniera, ¿no? Estaría suspendida en sus derechos de ingeniera. No sería miembro hábil del Colegio de Ingenieros. Ahora, yo quiero volver al tema que usted mencionaba, ingeniero Malatazo, referido a la contratación de este supervisor de las obras que se van a ejecutar acá en la sede del Colegio de Ingenieros, ¿no? ¿Aquí se puede entender esto como un conflicto de intereses? Yo creo que sí, porque lo menos que se puede decir es de que ella es subordinada de este decano en la facultad en donde ella enseña y estaría en condicional devolviendo un favor, ¿no? Entonces, hay un conflicto de intereses, evidentemente, ¿no? A menos que hubiera habido un concurso, a menos que esto hubiera sido hecho, pues, de la manera legal, es decir, a través del Consejo Directivo, pero acá ella ha decidido unilateralmente. Entonces, llama la atención que, conociendo los estatutos, ella haya decidido hacer las cosas por su lado, ¿no? Sin consultar, sin informar al Consejo Directivo. Ahora, ¿y por qué actuar al margen entendiendo que hay un cuerpo colegiado? No lo entiendo, la verdad. Yo me imaginé que al comienzo era desconocimiento, pero viendo la persistencia en la actuación, creo que ya hay otra cosa, porque esta denuncia, como usted dice, ha recordado, fue hecha en octubre, y sin embargo el personal contratado de manera irregular seguía trabajando hasta febrero. Entonces, ella ya sabía que eso estaba observado, incluso ya había habido la sentencia del Tribunal de Ética de Arequipa. Entonces, evidentemente el Tribunal de Ética de Arequipa estaba indicándole que ella estaba actuando mal, sin embargo ya no corregía ese error y mantuvo a este personal irregularmente contratado, ¿no? Ahora, la denuncia que se presenta y las consideraciones que plantea son como de 30 páginas aproximadamente, Sí, ¿no? sí. Entonces, esto ha sido lo suficientemente documentado. En la argumentación que ha planteado, entiendo, la decana, ¿de alguna u otra manera ha tratado de desvirtuar estos hechos o es que ya son hechos más que contundentes?
A ver, yo creo que son hechos más que contundentes, ¿no? Porque el estatuto dice, para contratar a cualquiera, tiene que ser una decisión del Consejo Directivo. No ha habido esa decisión del Consejo Y Directivo. no es contratar a una persona, por No, lo que veo ha contratado una decena de personas. una ¿no? decena de Sí, personas, ¿no? así es. Ha hecho compras, materiales, etcétera, para la construcción de la nueva sede sin, digamos, la aprobación del Consejo Directivo. Entonces, esto no quiere decir que haya, digamos, digamos, no estoy diciendo que haya habido corrupción, no estoy diciendo que ella haya robado, qué sé yo, pero digamos que esa compra ha sido hecha de manera irregular, ¿no? Es posible que se haya pagado el precio justo, es posible que se haya hecho todo lo que tenía que hacerse, pero no se ha seguido la vía legal. Ahora, en este caso, ¿usted cree que ha procedido bien el Tribunal de Ética en Arequipa? Sí, yo creo que sí. Los hechos son tan contundentes que no cabía otra cosa que una sanción, ¿no? Puede ser una sanción de una suspensión, posiblemente una sanción de destitución, no sé, pero de todas maneras cabía una sanción, ¿no? Esto ha sido elevado, ingeniero Humán Latazo, a Lima, al Tribunal de Ética del Consejo De Lima. Nacional. ¿Qué espera usted esto y cuándo Bueno, debería resolverse? Bueno, yo tenía entendido que eso se resolvía, digamos, casi ipso facto, digamos, en las 24 horas. Ya ha pasado más de un mes y todavía no han resuelto, ¿no? Yo me imagino que, de todas maneras, es una situación bastante particular porque se trata, pues, de la máxima autoridad del Colegio de Ingenieros. Creo que esto no ha sucedido nunca, ¿no? Entonces debe ser más fácil sancionar a un simple miembro del Colegio de Ingenieros que a la misma decana, ¿no? Eso es, creo, lo que está frenando. Yo me imagino que están tratando de darle la oportunidad a la decana de explicarse bien, digamos, de tratar de que pueda defenderse lo mejor posible, de manera de aminorar la sanción, eventualmente, pues, sancionarla con una simple amonestación, que de todas maneras no es tan simple, porque tratándose de la misma decana ya es una llamada de atención bastante Aquí fuerte, no hay ¿no? un aspecto personal, nada, sino un aspecto propiamente de gremial, un aspecto de, como usted explicaba al inicio, de la expectativa que existía de un manejo descentralizado, un manejo mucho más participativo de profesionales de las provincias. No hay nada personal, no tengo el gusto de conocer personalmente a la Ya. ingeniera, es decir, no sé, me cruzo con ella en la calle y no sabría si es ella o no. Solamente sé lo que dije al comienzo, de que me pareció una propuesta interesante, una ingeniera de Arequipa, o sea, de provincia, que lideraba a un grupo de ingenieros provincianos contra el centralismo limeño. Entonces, eso me atrajo y yo apoyé esa propuesta. Entonces yo voté por ella, ¿no? Pero lo que lo que me pareció gravísimo, lo último que hemos estado hablando me parece administrativo, es decir, bueno, eso es cuestiones, digamos, internas, pero lo que sí me pareció gravísimo fue que delegase la representación del Colegio de Ingenieros en una persona que no es ingeniero. Eso me parece muy fuerte, ¿no? No sé, es como que yo delegase la representación del Perú a un chileno, ¿no? Entonces, me parece que va contra la esencia misma del Colegio de Ingenieros. Ahora, a propósito de este tema, y que ya tiene que ver un poco con la participación activa que siempre ha tenido el Colegio de Ingenieros en el plano nacional, ¿no? Y cuando usted mencionaba al inicio de la conversación que se crea la Autoridad Nacional de La Infraestructura, Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, ese es el nombre, así es. necesariamente la participación debió ser mucho más directa por sus representantes o la representante, en este caso, Ella la misma. decana nacional, ¿no? Ella misma, claro. ¿Te preocupa que haya un nivel muy, digamos, poco participativo de la decana en temas trascendentes en los últimos meses, en el tema de infraestructura, en el tema de toma de decisiones, en el tema incluso de aportes? Sí, me parece que está preocupada en otras cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo que pasa a nivel nacional se reproduce de alguna manera en las diversas instituciones del país, ¿no? Tenemos una presidenta como la señora Dina Boluarte que está más preocupada en sus roles o en su rinoplastía, ¿no?, que en gobernar el país, y diera la impresión que algo así tenemos en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Es decir, la decana actual se ha dedicado a administrar a su manera, de manera, digamos, unilateral, al Colegio de Ingenieros,
poniéndose en problemas como los que han sido señalados, pero descuidando además el manejo mismo, la representación misma de la institución, porque podría pasar pues no una suerte de dictador que maneja a su antojo las cosas, pero que tiene una presencia fuera de la institución, ¿no? No, digamos ya extrapolando muy fuertemente, ¿no? O sea, un dictador tipo Fidel Castro que maneja con mano férrea su país, pero que al mismo tiempo tiene una posición muy interesante, muy importante a nivel mundial, ¿no? Una figura, o era una figura, ¿no? Estamos dialogando, nuestro invitado en esta oportunidad, el ingeniero Ulises Humala Tazo. Él es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, docente universitario. Quería aprovechar esta conversación, ingeniero Humala, para hablar de un tema que usted ha mencionado, el tema de infraestructura en el país, ¿no? Usted ha mencionado la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Si tuviéramos que más o menos ir analizando, conceptualizando, ¿cómo está viendo la gestión de la señora Dina Boluarte en temas de desarrollo, en temas de infraestructura en el país? Yo sé, antes de que se crease la Autoridad Nacional de Infraestructura, yo lancé la idea en una entrevista, ¿no?, de que debíamos crear una suerte de BCR para la infraestructura. ¿Qué cosa? Por la transparencia. No solamente por la transparencia, sino sobre todo por la autonomía. La autonomía. ¿No? El BCR hasta, digamos, los años 80 era un apéndice del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, era un subordinado del gobierno nacional. Y entonces, por más que en sus estatutos tenía una cierta autonomía, el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas, podía presionar al presidente, al directorio del Banco Central de Reserva para que financie los déficits públicos. Y el resultado fue que en los años 80 vivimos una hiperinflación, un desastre económico que hizo que el Producto Bruto Interno per cápita cayese en un 30 o 35% entre el año 75 y el año 90. Lo que hizo la Constitución del 93 fue darle una autonomía y prohibirle sobre todo por Constitución al BCR de financiar los déficits públicos. Es decir, aun cuando el directorio quisiera financiar el déficit público, no puede porque estaría incurriendo en una infracción constitucional. Entonces, yo planteaba que para evitar los problemas de presión de los gobiernos que digamos, para hacer obras, piden que entre su gente, sus amigos, las empresas amigas, entonces se caiga en corrupción, ¿no? Se crease una suerte de autoridad nacional de infraestructura, una autoridad de infraestructura que tuviera un directorio, ¿no?, elegido entre gente con mucha trayectoria, ¿no?, empresarial y también ética, y que ellos se encargasen de manejar los fondos de infraestructura y no sean pues los gobiernos regionales, no sean los municipios, no sean los ministerios, sino esta agencia. Y en vez de pagarle un porcentaje, más o menos el 10%, al gobierno británico para hacer las obras de los panamericanos, o al gobierno coreano para Chinchero, o francés para la carretera central, ¿no?, ese 10% fuese al manejo, ¿no?, de la infraestructura, hecho por esta institución autónoma e independiente, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera garantizaríamos, ¿no?, de que pudiéramos acometer obras que se necesitan en el país y que no estamos, pues, es que estamos metidos, por ejemplo, en la carretera central, ya tiene 20 años, me parece, ¿no? Y no se termina, ¿no? No se termina nunca, y al paso que va, no sé si se terminará en los próximos 10 años. Chinchero es un desastre, ¿no?, porque ha nacido de un acto de corrupción en el cual está metido el expresidente Vizcarra y su ex viceministra de la época, que fue después presidente de Salud, ¿no? Y todos los estudios técnicos dicen que en Chinchero no debiera hacerse un aeropuerto, ¿no?, porque no solamente no van a aterrizar grandes aviones por la altura, los vientos, etcétera, sino que además va contra el medio ambiente,
y va a tener consecuencias nefastas para el futuro de Cusco y del Perú, ¿no? Entonces, una agencia de infraestructura, una autoridad de infraestructura con esa autonomía y pudiendo, digamos, centralizar todas las grandes obras de infraestructura, le daría una planificación, porque ahora resulta pues de que un municipio que tiene algo de plata, como puede ser San Marcos, ¿no? Se le ocurre construir una estatua a quien sea, o un estadio más grande que el Estadio Nacional, para una población que no llenaría ni la 10ª parte de ese estadio, y no pasa nada, ¿no? Entonces hay un desperdicio de recursos. En cambio, si todo esto estuviera centralizado, simplemente eso ni siquiera se pasaría por la cabeza de nadie, ¿no? Todo sería destinado pues a construir ferrocarriles, digamos un ferrocarril que una de punta a punta al Perú, ¿no? O ferrocarriles transversales, ¿no? Puertos como el de Chancay, ¿no? Carreteras, ¿no? Etcétera, lo que se necesita. Se calcula que el déficit en la infraestructura del país es más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, es una suma bastante fuerte. Se tomó la decisión de cambiar la Autoridad de Reconstrucción por Cambio, ahora se crea la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Sí. ¿Es simplemente un cambio de etiqueta, cree usted? Yo creo que sí, es simplemente un cambio de etiqueta, ¿no? Esta de reconstrucción por cambios no dio nada, no hizo nada, fue una cuestión bastante burocrática. Al final fue lo mismo que nada. Yo creo que acá lo único que se está haciendo es cambiar el nombre. Es como cuando se cambió el Consejo Nacional de la Magistratura y se lo reemplazó por la Junta Nacional de Justicia. Fuimos de mal en peor, ¿no? Ahorita la Junta Nacional de Justicia es un desastre, ¿no? Y lo único que se hizo en realidad fue cambiar de nombre. O sea, se agarró el mismo edificio, se le sacó las letras CNM y se puso JNJ. Y eso fue el único cambio que hubo en el país. Y lo mismo ha pasado con ANIN, en reemplazo de reconstrucción por cambios, ¿no? ¿Usted está viajando por distintos puntos del país? Sí. Sí, viajo por cuestiones de trabajo, también por ejemplo, en estos momentos me voy a ir de viaje a Churín, pero ya por cuestión de paseo con mi esposa y mi hija menor que acaba de llegar de Francia. También está viajando al extranjero, tengo entendido. Sí, he estado hace poco en Caracas. ¿Cómo está mirando el gobierno de Maduro? A ver, Caracas me sorprendió, Venezuela me sorprendió porque los precios están altísimos, ¿no? Los precios son más altos que en Lima, ¿no? Y sin embargo la gente gana mucho menos que en Lima, ¿no? Entonces es una suerte de contradicción irresoluble, una suerte de cuadratura del círculo. Entonces me explicaron de que las razones serían pues de que hay el sueldo oficial, que son, pongamos, $100 mensuales, ¿no? Hay bonos del Estado, o sea, el Estado da ayudas, subsidios directos a los pobladores. Hay 1/3 de la población venezolana que está en el exterior que envía remesas a sus familiares, y eso también contribuye a vivir mejor. Y hay una ayuda bastante fuerte porque hay una presencia muy marcada de capitales rusos, iraníes y chinos, ¿no? Entonces, todos esos elementos contribuirían a explicar esta contradicción entre precios altos y salarios bajos, ¿no? Pero es una situación bastante incierta. ¿Ah? Pero domina el mercado negro, claro, ¿no? Pero yo creo que es una situación bastante inestable. Creo que esto va a durar hasta las elecciones, y ahí se nota el malestar de la población. ¿Perdón? Se nota el malestar de la población. No tanto. La gente no se manifiesta abiertamente en contra del gobierno. Pero en el día a día sí siente que hay una afectación a su calidad de vida. A ver, es difícil decirlo, ¿eh? Bueno, he estado en medios, digamos, oficialistas, y veía bastante fervor, ¿no? Hay bastante politización. La gente está, digamos, más o menos ideologizada, y viven esta situación como una situación de guerra casi, como una situación de agresión. Entonces eso, en vez de ponerlos en contra del gobierno, los pone a favor del gobierno, ¿no?
porque sienten que están siendo liderados por alguien que los está defendiendo contra los intereses O extranjeros. sea, el concepto de agresión lo está vendiendo bien Maduro. Sí, sí, sí. Entonces, se está Y vendiendo también ha bien. estado en China usted. Voy a estar en Va a la estar en China el China. próximo mes. Así es. Y ya nos explicaba que también está próximo a preparar un libro. Sí, justamente mi tema es la contradicción entre globalización e imperialismo, ¿no? O sea, mi idea es más o menos es esta, es de que la ideología del imperialismo nos Ya. lleva a pensar algo así como Maduro, ¿no? Es decir, a pensar de que la solución de los problemas del país está en la revolución, ¿no? Y, En una confrontación con el sistema, y en cambio gobiernos radical del sistema. dictatoriales, ¿no? Eventualmente, gobiernos dictatoriales, porque toda revolución tiene que llegar al poder por la fuerza y, Así es. por lo menos para mantenerse en sus inicios, tiene que ser dictatorial. Y la otra propuesta es la de la globalización, en donde lejos de romper con el sistema capitalista, más bien se busca integrarse mejor y más con el sistema para lograr tener mayor comercio, mayor intercambio de tecnología, etcétera, y encontrar por ahí la senda al desarrollo. Pero también este camino lleva muchas veces a la dictadura. Porque, por ejemplo, si vemos la historia, tenemos Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Es un país que no ha hecho la revolución, sino ha optado por el camino de la globalización, se ha integrado al sistema, pero ha tenido una dictadura muy fuerte en los primeros 20, 30 años de, ¿no? Y derivado en Y lo clanes mismo con familiares. Taiwán. Y derivado en clanes familiares, ¿no? Claro, y lo mismo con Taiwán. Taiwán se origina a partir de la expulsión de Chiang Kai-shek en el 49 de la China, derrotado por Mao, y del 49 hasta su muerte, que fue el 7-4, ¿no? Gobernó con mano férrea a Taiwán. Lo mismo pasa en España con Franco o en Singapur, ¿no? También, o sea, digamos que esos gobiernos que optan por la globalización, como la llamo yo, ¿no? También entran en dictadura, así como los otros gobiernos que entraron por el Ahora, lado revolucionario. ¿y cómo está mirando en este tema de globalización la corrupción imperante en el mundo? Izquierdas y derechas metidas en corrupción. Bueno, la corrupción es un tema histórico y ecuménico, es decir, hay corrupción en el Perú y hay corrupción en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Hasta hace poco hay dos eurodiputados que han estado incluso en la cárcel, ¿no? Por haber recibido coimas, me parece que del gobierno de Irak o de alguno de esos gobiernos, ¿no? Y entonces eso sucede en todas partes, ¿no? El tema es cuando esa corrupción está acompañada de falta de patriotismo, es decir, yo decía medio en chiste algunas veces, ¿no? Que cuando algún ministro francés era cogido con las manos en la masa y se investigaba en qué había gastado su plata, se encontraba en que había gastado su plata en comprarse una casa de lujo en el sur de Francia, en el Mediterráneo francés. Yeah. Es decir, en el límite, él había robado a los franceses, pero no había robado a Francia, porque la plata se había quedado en Francia. Pero en cambio, cuando los corruptos de los países subdesarrollados se roban la plata, se la llevan a Europa o a Estados Unidos. Entonces encontramos que cuando muere algún dictador africano, sus herederos están disputándose su herencia en los bancos suizos, ¿no? O en los años 80, cuando la deuda latinoamericana era inmensa, se calculaba que el patrimonio de la burguesía latinoamericana, es decir, las clases pudientes, argentina, brasileña, peruana, etcétera, ¿no? En Miami o en Estados Unidos en general, era equivalente al total de la deuda externa, es decir, de alguna manera como que se habían llevado toda la plata y se la habían... Claro. Pero pues, hubo un cambio con Toledo. Así es. Toledo se robó la plata, pero en vez de gastársela en Europa, se la quiso gastar en Perú y ahí lo cogieron, ¿no? Se compró una casa en las ¿Y qué Casuarinas. opinión tiene que algunos miran la corrupción de acuerdo al cristal con que lo observan? Bueno, Corrupción buena, corrupción mala. Ese es el doble rasero en el que se incurre en el país, en donde cuando un amigo roba, bueno, pues, ¿no? Pero cuando el enemigo roba, ahí sí hay que saltarle encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Susana Villarán, ¿no?
Martín Vizcarra mismo, ¿no? Que están ahí un poquito, ¿no? Pero apenas es el otro lado, no sé, Ollanta o Keiko, inmediatamente le saltan adentro y a la cárcel, que sea prisión preventiva por, ¿no? Ya que sitúa a su Hasta ahora hermano no están Ollanta, condenados. ya que sitúa a su hermano Ollanta, ¿tiene oportunidad de conversar con él? Sí, sí, yo converso con todos mis hermanos, con Antauro también, ¿Ya? ¿no? ¿Y cómo ve lo de Antauro? Bueno, a ver... ¿Discrepa con Antauro usted? En algunas cosas discrepo con Antauro, pero en donde estoy totalmente de acuerdo con él es en su patriotismo, ¿no? En ese fusilar a todos. Es que, digamos que yo creo que es un discurso político que encaja con el sentir de un gran sector de la población que está harta de ver cómo los políticos se aprovechan del cargo, ¿no? Últimamente, por ejemplo, no sé si ya se llegó a aprobar, pero el hecho mismo de que se haya presentado esta propuesta de los congresistas de incrementarse ellos mismos en casi 4.000 soles sus gastos de representación, es pues una desvergüenza total, ¿no? Entonces, eso indigna, ¿no? Incluso yo me digo, uno que tiene trabajo, que no tiene una mayor dificultad económica, le indigna. Yo me imagino si uno estuviera sin trabajo y con grandes dificultades para dar de comer a sus hijos, pues ya es sublevante, ¿no? O sea, da ganas de coger una pistola y meterles un tiro, porque ya están abusando, ¿no? Entonces, esas situaciones, ¿no? O que esta señora se luzca con Rolex y que diga que los ha comprado y cuando no podía comprárselos, evidentemente se los han dado. Entonces, todo eso es bastante indignante, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto, que alguien diga, voy a fusilar, bueno, pues todo el mundo aplaude, ¿no? Entonces, yo creo que Antauro en ese sentido tiene un gran olfato político. Y la prueba de que esto es así es de que las encuestas diversas que se han hecho, incluso confidenciales, que se supone que son más certeras. ¿Y lo ha invitado a participar en su grupo Antauro, no? Sí, sí. ¿Sí? O sea, usted Sí. podría formar parte del grupo Antauro. Sí, sí, sí. Evidentemente, yo se lo he dicho, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo contigo en todo, pero hay puntos esenciales sobre los cuales sí estamos de acuerdo. ¿Y sabe escuchar su hermano? Yo creo que sí, yo creo que sí. A veces de repente sabe escuchar demasiado porque escucha a personas que de repente no debiera escuchar tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que además está aprendiendo a hacer política electoral, ¿no? Una cosa es la política, digamos, la política tiene diversos niveles, ¿no? En este caso él recién está entrando a una contienda electoral verdadera, ¿no? Él tuvo una tentativa en el año 2001, me parece, que postuló al Congreso, ¿no? Pero ahora está pues liderando un partido, ha logrado la inscripción de un partido, o sea, está mostrando... Y yo lo escuchaba el otro día, él estaba en Cajamarca, y ya con esto culminamos. Usted, visto que usted es una persona que es mucho más abierta al tema de las inversiones, una persona que propugna el desarrollo en función a inversión tanto estatal como privada, ¿no? Extranjera y nacional. Extranjera, nacional. Su hermano hablaba de erradicar la minería formal, ¿no? Él habla de minería transnacional y que va a apoyar la minería ilegal. Él le llama minería nativa. ¿Está de acuerdo con eso? No. Por dos razones. Primera, porque es imposible de aplicarla, porque el Perú está sujeto a contratos, a pactos internacionales. Estamos viendo el caso del alcalde de Lima, ¿no? Que está queriendo imponerse a la fuerza, digamos, al Antauro, y ya está perdiendo arbitrajes y va a poner en serias dificultades financieras a la Municipalidad de Lima en el corto plazo. Entonces, eso ya le ata de manos, porque hay que cumplir con los contratos, ¿no? O hay que saber romperlos, hay que encontrar los mecanismos para romperlos, pero yo no puedo meterme a la casa de mi inquilino porque no me paga y sacarlo a patadas, me voy a la cárcel, tengo que hacerle un juicio, un proceso, etcétera, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda razón es que se necesita explotar todos los yacimientos que tenemos, porque ¿de qué nos sirve el cobre que esté bajo tierra, ¿no? El oro que esté bajo tierra o todas las riquezas naturales que estén bajo tierra no nos sirven de nada. Esas riquezas se vuelven riquezas únicamente cuando están en el exterior,
¿no? Ahora está el cobre en un buen precio, pero de repente de acá a 5 años va a estar en un precio muy bajo, entonces habríamos perdido esa gran oportunidad. Yo creo que todas esas razones hacen que él va a tener que reflexionar y darse cuenta que no es posible. Y ahí hay una diferencia marcada allí. Ahí sí marca una diferencia. Claro, claro que sí. Muy bien, ingeniero Ulises Humala-Tazo. Yo le agradezco la amabilidad de Gracias, compartir tío. esta invitación. Espero que no sea la primera para seguir dialogando sobre temas Con todo de gusto. interés. Muy amable. Conversamos Gracias. con el ingeniero Ulises Humala-Tazo, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú,